¿Qué tal, queridos amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a su programa favorito, Rutas y Retos de Legalidad del Seminario de Derecho Administrativo de la Facultad de Derecho de la UNAM. Este programa es conducido en lo general por la doctora Sonia Venegas Álvarez, directora de este seminario y quien hace posible también la realización del mismo. El día de hoy su amigo Juan Negrete va a conducir este gran programa y realmente estamos muy congratulados, muy felices, muy contentos porque en esta tesitura de seguir comprendiendo qué es lo que ha pasado en materia laboral, comprender y acrecentar el conocimiento jurídico, hemos invitado a una personalidad y conocedor de la materia. Él, antes de presentarlo con su nombre, sí me gustaría decir rápidamente, pues es licenciado en Derecho, es maestro en Administración Pública, también es maestro en Derecho Penal y, y cuenta con una maestría en Derecho Judicial por la Universidad Panamericana. Actualmente, digo, dentro de toda su trayectoria profesional, que es muy vasta y de una carrera judicial bastante prominente, y también en el ámbito del postulantado, pues actualmente él es magistrado de circuito adscrito al octavo Tribunal Colegiado en materia del trabajo del primer circuito, con sede en San Lázaro. Realmente es un gusto para mí darle la más cordial bienvenida a nuestro querido amigo, el magistrado Martín Ubaldo Mariscal Rojas. Sea bienvenido, querido magistrado, y muchas gracias por estar con nosotros. Sí, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación, muy honrado con ello y con mucho gusto para interactuar en este espacio con todo el auditorio. Claro. Muchas gracias, magistrado. Pues bien, el tema que hoy nos junta, nos reúne, es algo que a muchos abogados les da miedo, otros no lo conocen y otros esperan saber cómo va a funcionar. Los juicios orales en materia laboral. Estos juicios orales que, si bien es cierto, iniciaron con la tendencia en materia de reforma en materia penal y que se han venido adecuando en otras ramas del derecho, pues en materia laboral muchos abogados dicen que ya existía la oralidad, dicen que no existía como tal y que cómo va a funcionar por aquí, por lo cual me gustaría preguntarle, magistrado, ¿cómo es que surge la idea? ¿Cómo es que hoy por hoy ya estamos hablando de juicios orales en materia del trabajo? Sí, efectivamente, la oralidad había sido una manera en que se habían desarrollado los juicios laborales. Siempre habíamos identificado a estos juicios como predominantemente orales. Sin embargo, también tenían una fase escrita, es decir, la demanda, y pues normalmente la contestación venía haciéndose por escrito también y se presentaba el escrito en la Junta de Conciliación y Arbitraje, de tal manera que no teníamos un procedimiento estrictamente oral o completamente oral, porque convivía también con las formalidades de los procedimientos escritos. Ahora, con esta reforma a la Constitución y al texto de la Ley Federal del Trabajo, tenemos que efectivamente tampoco son juicios estrictamente orales, sino también conviven en una dinámica de fase escrita y fase oral. En términos generales, la fase escrita va a estar compuesta por la demanda, la contestación, la réplica y la contrarréplica. Puede ser que haya ejercicios de ampliación de la demanda o bien de reconvención y que en esa medida todos estos escritos vayan a influir en la configuración de la litis porque son aspectos ya institucionalizados. Y esta etapa escrita se va a enfocar a preparar el desarrollo de la audiencia preliminar. Y con la audiencia preliminar se abre la fase oral de este nuevo modelo de juicios, que le seguiría la audiencia de juicio oral propiamente, en la que además de recibirse el material probatorio, se habría de recibir los alegatos y dictar sentencia. Los procedimientos especiales van a ser de una sola audiencia, con su fase escrita y una sola audiencia de juicio oral. Ahora, ¿cómo surgen estos nuevos procedimientos
en materia laboral. La iniciativa que trajo consigo esta reforma paradigmática a la Constitución, en su artículo 123, fue presentada a fines de abril de 2016. Y esa iniciativa se denominó Iniciativa de Reforma en Materia de Justicia Cotidiana y varios ejes temáticos. Uno de ellos fue la justicia en materia de trabajo. ¿En qué se apoyó en ese momento el señor presidente de la República, el licenciado Enrique Peña Nieto, para formular esta iniciativa de reforma constitucional? Fíjese que hubo un informe muy importante porque realiza una radiografía del sistema de justicia en México y en especial de la materia laboral. Ese informe fue elaborado por el Centro de Investigación y Docencia Económica, el CIDE, y en él, como les decía, hace una radiografía del sistema de justicia laboral. Dentro de los aspectos que destaca ese informe fue el tema de lo prolongado que vienen siendo los juicios laborales. Es decir, duran demasiado, se prolongan por situaciones que pues han hecho a la justicia laboral farragosa, es decir, lenta. Ese es un aspecto, el tiempo de duración de los litigios. Otro, lo predecible, así lo dice este informe, lo predecible que podía resultar el resultado de un juicio laboral. Las malas prácticas, es decir, las prácticas poco éticas en el ejercicio del litigio laboral, la saturación del sistema de justicia en función de que no hay suficientes juntas para atender una demanda de justicia tan alta como la que tienen actualmente las juntas de conciliación y arbitraje, de tal manera que todo esto motivó que en esa iniciativa se planteara como una premisa fundamental el tránsito del modelo tripartita a un modelo de justicia laboral impartido por jueces. Y ya no en manos, obviamente, en manos de los poderes judiciales, federal y locales. De tal manera que la apuesta del constituyente permanente y la del legislador ordinario ha sido cambiarle el rostro a la justicia laboral para ya en manos de jueces se pueda redinamizar este sistema de justicia. Y aquí también es un comentario que hay que hacer. Hace poco más de 100 años el constituyente permanente no dejó en manos de los jueces como categoría gremial ni la justicia de los campesinos ni la justicia de los trabajadores. Una quedó en manos de un procedimiento administrativo que al final de su existencia era solventado por las comisiones agrarias mixtas, y en materia laboral la justicia estuvo en manos de las juntas de conciliación y arbitrajes, pero no de los jueces. De tal manera que 100 años después ha cambiado, desde mi punto de vista, el concepto de jurisdicción en sí mismo. El juez ya no solo es la boca de la ley, el juez también es quien interpreta la ley, quien la integra, quien realiza también ejercicios de control difuso de constitucionalidad, de control de convencionalidad también. Es un juez que realiza ejercicios de ponderación entre derechos. No solamente se aboca a ese ejercicio de subsunción que imponía el metodológico deductivo, no, ya es un funcionario que realiza otros ejercicios al momento de resolver los casos que llegan a sus manos. De tal manera que hay que posicionar este argumento. Los jueces vienen a constituirse en un instrumento para la justicia social, para hacer efectiva la justicia social, que es una aspiración del derecho del trabajo y que como tal
subyace en las disposiciones de la Constitución y de la ley y en la Constitución de OIT y en sus diversas declaraciones, convenios y recomendaciones. Ok. Pero es así como diríamos, así surge esta idea Ajá. de redinamizar los juicios laborales, entendiendo que su agilidad no había sido precisamente su característica, su prontitud en la resolución. De tal manera que este viraje hacia un nuevo modelo de juicios laborales, con una fase escrita y una fase oral, es una apuesta para eso, para redinamizar la justicia de trabajo, de la mano de otro aspecto importante que no debemos soslayar, que la conciliación se saca de la estructura del procedimiento laboral como existe hasta ahora y se institucionaliza como un procedimiento o instancia prejudicial en manos de un órgano especializado en esas funciones, como lo serán el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral y sus delegaciones y los centros locales de conciliación, que van a llevar a cabo de manera profesional esa función conciliatoria, que es una manifestación de los mecanismos alternativos de solución de controversias que están institucionalizados en el artículo 17 constitucional, que ya se practican en otras materias, como la materia penal, como la materia familiar, la materia oral mercantil, y se han practicado en nuestro país también en instancias administrativas como la Profeco, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, en fin, esta apuesta por la institucionalización de la conciliación, pues también es una manifestación del acceso a la justicia, es decir, no solamente a través de la intervención de un togado se obtiene justicia, sino también a través de la propia interacción de las partes integrantes de una problemática específica, auxiliados, asesorados profesionalmente por funcionarios especialistas en ese tema, como van a ser los conciliadores. Pero este es así, digamos, es así el escenario en el que surge toda esta propuesta para redinamizar a los juicios laborales. Y por ejemplo, magistrado, ahorita como bien lo señalaba usted, si se pretende dinamizar y que creo yo sí lo puede lograr, pero hoy por hoy vemos un juicio oral que, pues vaya, solamente podemos hablar de oralidad en cuanto a las audiencias, porque todavía sigue manejando una gran parte preliminar escrita. Por ejemplo, ¿qué opinión tiene usted en el sentido de que, en primer lugar, tengan los litigantes que acudir a una instancia de conciliación obligatoria? Es obligatorio primero agotar la conciliación, obviamente sabemos que es muy difícil que haya conciliación, pero necesitamos agotarla. Y posteriormente de que se agote esta conciliación, tenemos que irnos a esta etapa, por así decirlo, preliminar, antes de la audiencia a juicio, en donde se presentan todavía cuestiones escritas y demás. ¿Qué opinión considera ahí? ¿Cree que esto de alguna forma sí conlleve a hablar eminentemente de un juicio oral, o todavía nos falta evolucionar un poco en esta materia? Y si también nos pudiera explicar un poco cómo sería en la práctica, es decir, cómo se tendría que desarrollar cada cosa, por ejemplo. Bien, efectivamente es una premisa que el procedimiento no es completamente oral. Tiene esta variante de una etapa escrita. ¿Qué es lo que nos hace asumir que estamos frente a un viraje de cualquier manera de predominancia en la oralidad? Para mí, lo que me hace sostener esto es que ha cambiado la dinámica de la producción del debate ya en sí mismo, del debate relevante para efectos del proceso, que se va a llevar a cabo en esta modalidad de audiencias bajo los principios que rigen a estos modelos de justicia: inmediación, concentración, continuidad, celeridad, economía procesal, veracidad, que en otros procedimientos es llamada como
deber de lealtad para con el titular y con las partes. De manera que principalmente diríamos la inmediación, que esa es la onza de los procedimientos orales. Esto entonces sí nos permite afirmar que sí estamos frente a un viraje mayormente hacia la oralidad que hacia conservar un modelo escrito. La forma en que se diseñó el desahogo de la prueba testimonial, la prueba confesional y la pericial también nos dan pauta para afirmar que efectivamente estamos frente a un viraje hacia la oralidad, porque incluso en relación con la prueba testimonial se utilizan términos que son propios de los juicios seguidos a base de audiencias en sistema oral. Voy a referirlo rápido, porque se habla de interrogatorio y de contrainterrogatorio. Uh-huh. Se habla de la objeción, se habla también de la técnica para evidenciar contradicción y para superar contradicción, y también de la técnica para el apoyo de memoria. Y estas son expresiones que vemos que ya existen en los sistemas de justicia basados en la oralidad. De tal manera que sí hay por ahí un marcado viraje hacia estos sistemas de justicia. La inmediación también es advertida en la obligación que tienen los jueces de permanecer durante el desarrollo de las audiencias ahí. Es decir, no pueden ausentarse del desarrollo de una diligencia, de una audiencia. ¿Por qué? Bueno, pues porque traería consigo la nulidad de esa audiencia. Y esto sí es en oposición a lo que sucede hasta el momento en que decimos, sí, practicamos la oralidad. Pues sí, pero no están los 3 miembros de la Junta. Puede ser que esté el secretario, pero no precisamente el titular, el que ejerce la función jurisdiccional. De manera que este principio de inmediación, pues sí distingue al procedimiento que se va a practicar a partir de octubre del que se ha practicado hasta ahora. Y ahí hay un principio que no está plasmado en la ley, en esta reforma, como es el principio de contradicción. Sin embargo, es un principio dialéctica. Siempre va a haber un actor y un demandado. Y siempre va a haber la confrontación de posturas. Y eso ya le da el carácter dialéctico. Que no lo haya institucionalizado, mencionándolo literalmente el legislador, no significa que no exista la contradicción. Existe en materia laboral, claro, pero podríamos decir, es un principio de contradicción atenuado, posiblemente, sobre todo en la distribución de las cargas probatorias y en aspectos como la integración de la demanda, donde el secretario instructor podrá subsanar algunas deficiencias de la misma si es que el actor, una vez prevenido, no las subsana. Pero diríamos que con estas atenuaciones del principio de contradicción, sigue existiendo, sobre todo en la dinámica de pruebas como esta, como la testimonial, donde las partes tienen cargas específicas en el desarrollo de la misma. Y bueno, pues las obligaciones que tienen de contraargumentar en relación con las imputaciones que les haga su parte contraria y pues de refutar las pruebas, en fin, la carga de los alegatos. Entonces, esto es así, hay un nuevo diseño del juicio laboral y el hecho de que la primera fase sea escrita, pues hay que verle la bondad, hay que verle la utilidad. ¿Qué implica? Pues que nos va a ayudar a realizar o a concretar los aspectos de la litis. A través de estos ejercicios de demanda y de contestación, de réplica y contrarréplica, deben aprovecharlo las partes para fijar debidamente sus posturas. Podría alguien decir, oye, es un ejercicio cansado eso de que contesta, bueno, demando y me contestan.
Y luego la réplica, 8 días para contestar. La contrarréplica, 5 días para desahogarla. Sí, pero estos escritos van a servir para integrar la litis, para que los aspectos que van a ser materia del debate puedan ser apreciados así en la audiencia preliminar y ahí se depuren los hechos, se depuren las excepciones procesales, las excepciones dilatorias y se identifiquen los hechos controvertidos para que el ejercicio probatorio, es decir, las pruebas que se admitan serán solamente en relación con los puntos con la atención y el desarrollo del proceso en aspectos irrelevantes. Hay algo muy importante en esta fase escrita. La aclaración de la demanda, como la hemos conocido hasta ahora, ya no está prevista así. Sin embargo, desde mi punto de vista, se ha institucionalizado. Es el secretario instructor el que, advirtiendo aquellos aspectos de la demanda, a establecer cuáles son los aspectos en los que la demanda no es clara, en los aspectos que la demanda sea deficiente porque contenga acciones contradictorias, o bien porque no demanda o no plasma en el petitium de la demanda todas las prestaciones a las que tiene derecho, o bien esta irregularidad puede ser en relación con los documentos que no haya acompañado a su demanda y que sobre ello pueda sobrevenir una prevención. Pero en el contexto que hemos conocido, la aclaración ya no la plasma así el legislador, sino desde mi punto de vista, la institución, a través del secretario instructor, quien le va a pedir que aclare los aspectos que sea necesario aclarar de la demanda. Entonces, este escenario de una fase escrita tiene su utilidad, tiene su pragmatismo, y en esa medida me parece que debe ser apreciado por los postulantes. Y por ejemplo, magistrado, digo, no lo quería interrumpir, pero sí me da mucho la atención. Entonces, nada más para que nos quede un poco claro y haciendo una recapitulación para todos los jóvenes que nos escuchan, estamos hablando que la materia del juicio oral en materia laboral iniciaría, si ya agotamos, y es una duda, y si estoy mal, por favor, corríjanos para comprenderlo bien. Es decir, ya agoto el ofrecimiento más bien ya agoto el proceso de conciliación a través de los centros, el Centro Federal de Conciliación y Arbitraje a nivel local. Posteriormente, en un juzgado laboral se presenta una demanda, a la demanda recae una contestación, que también son por escrito, posteriormente viene también por escrito una réplica y contrarréplica de la misma, y ya agotando estos cuatro momentos por escrito, viene una audiencia preliminar que sería oral, por así decirlo, y después de esta audiencia preliminar vendría la etapa de la audiencia oral, en donde supongo se tendría que evaluar o calificar los datos de prueba y posteriormente que se emita una sentencia en ese momento por el juzgador. ¿Sí es así como sería el proceso? Sí, 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 así es. Ah, perfecto. Así es, ese sería el recorrido que hay que transitar para culminar un juicio laboral. Y ahora, aquí qué bueno que comentabas lo atinente a esa instancia prejudicial. La vocación de este centro va a ser que las diferencias entre las partes se resuelvan en esas audiencias. Es un procedimiento diseñado para que se concluya en 45 días. Si no se logra la conciliación entre las partes y que firmen un convenio con el cual den por concluidas esas diferencias, el centro de conciliación debe emitir una constancia de agotamiento de la conciliación. Y esto es importante porque será uno de los documentos que el actor debe acompañar a su demanda cuando la conciliación no esté exceptuada en el caso específico sobre el que verse su demanda. Aquí obviamente que va a surgir una
una especie de resistencia al cambio. Esto puede ser previsible. Ujú. Yo platicaba hace algún tiempo, el año pasado, incluso antes de esto, de esta situación, lo que implica la conciliación. Y un abogado postulante del norte de la República me decía, bueno, pero es que a nosotros no nos conviene conciliar, porque nosotros cobramos más si vamos a juicio. Pero bueno, eso es precisamente lo que implica esta reforma, un cambio de paradigma, un cambio de mentalidad. Pero, Hay que, perdón, sí, Héctor, es que me llama mucho la atención y ahorita nos estaban escribiendo esa duda, porque también preguntamos a los jóvenes antes de hacer el programa y nos mandan dudas para hacerse sí, actualmente, y se me hace pertinente hacerla. Ahorita que usted decía que tenían 45 días para el agotamiento de la conciliación, ¿es obligatorio sí. este término o este plazo? Es decir, si las partes llegan en un primer momento y dicen, a ver, yo no quiero llegar a ninguna conciliación y la otra parte tampoco, pues ya no es necesario que se esperen los 45 días, o si es obligatorio por ley. No, es un plazo máximo de Ah, duración perfecto. del procedimiento de conciliación prejudicial. Es decir, eh, si las partes van y piden una audiencia de conciliación, se presentan de manera conjunta a solicitar la audiencia de conciliación, la autoridad conciliadora puede ser que los reciba en ese mismo momento en audiencia de conciliación. Así está diseñado en la ley. O bien, audiencia de conciliación. Puede ser que tengan una primera audiencia y que, si bien no han llegado a un arreglo, pero sí exista un avance en el acercamiento de las posiciones o de los intereses. Y entonces ambas partes puedan solicitar una ulterior audiencia. Este plazo también puede servir para esto, ¿no? De que dices, oye, pues no hemos conciliado, pero vamos avanzando. Puedes señalarnos una ulterior audiencia. La ley contempla que sí es posible. Pero también es posible que para localizar el domicilio de la persona con quien se quiere conciliar, pues haya un problema y entonces por ahí se pueda ir algo de tiempo. De tal manera que hay que decirlo, no implica que forzosamente deba transcurrir 45 días. Pero el conciliador no va a estar enfocado a hacer ese ejercicio que hoy es el que se realiza en las juntas. No porque así lo quieran, sino porque las limitaciones de tiempo y de recursos materiales no hace posible que se lleve a cabo un ejercicio conciliatorio como el que ha diseñado el legislador para esta nueva modalidad. Es decir, no les va a decir nada más, ¿tienen alguna propuesta de arreglo conciliatorio? No, bueno, pues seguimos. Eso no va a ser el modelo de conciliación que se siga a partir de octubre, que va a arrancar este modelo de justicia en 9 estados de la República. El propósito es verdaderamente realizar la función que tiene que realizar un conciliador, porque va a ser un experto en comunicación, un experto en motivar el diálogo, un experto en interiorizar en las posiciones de las partes, un experto que además los va a asistir en una negociación. De hecho, se dice que la conciliación es una negociación asistida. Entonces, por eso es que planteaba este escenario, donde vamos a partir de un escenario donde la posición mayoritaria, puede ser, sea esta, donde dice, no, yo prefiero irme al litigio. Ujú. ¿Por qué? Porque allá gano más. Y, y les digo de manera un tanto en broma, puede ser que a partir de octubre empecemos a hacer un catálogo, ¿no? De las 1001 maneras de evitar la conciliación. Pero ese no es el propósito, ¿no? El propósito es que nosotros también como abogados asimilemos
que los mecanismos alternativos de solución de controversias son una modalidad de acceso a la justicia, están previstos en el artículo 17 constitucional. Como lo decía hace un momento, ya se practican en otras materias. En materia penal, que es una materia donde se pone en juego uno de los bienes jurídicos tutelados de mayor entidad en nuestra sociedad, como lo es la libertad, se pueden llevar a cabo mecanismos alternativos de solución de controversias. Entonces, nosotros no tendríamos por qué desatender esta apuesta del constituyente permanente y mejor asimilar que también puede ser un gran nicho de oportunidad en el ejercicio de la abogacía llevar a cabo este tipo de convenios que pueden ser de manera institucional ante el centro de conciliación con este procedimiento de conciliación, pero subsiste la posibilidad de que las partes lo celebren de acuerdo con el artículo 33 de la Ley Federal del Trabajo, porque ahí se dice que todo convenio o liquidación para ser válido deberá hacerse por escrito y contener una relación circunstanciada de los hechos que lo motiven y de los derechos comprendidos en él. Será ratificado ante los centros de conciliación o al tribunal según corresponda, que lo aprobará siempre que no contenga renuncia de los derechos de los trabajadores. Entonces, esta posibilidad subsiste. Puede ser que el ejercicio de la abogacía en materia laboral pueda tomar esta vertiente también de resolver los problemas a través de estos convenios, considerando que, bueno, vean los tiempos en que se resuelve actualmente un juicio laboral. O sea, nos han llegado asuntos de, no, bueno, 5 o 10 años de duración de los juicios, de tal manera que, pues también tiene que aplicar el pragmatismo, ¿no? Si en 45 días puedes sacar un asunto que te podría llevar 4 o 5 años, pues ahí tienen que apreciarlo las partes. Y yo les he dicho esto, debemos de asimilar, como se decía en un eslogan de una institución bancaria en los años 80, 90, esa institución decía, el campo también es nuestro campo. Nosotros podríamos decir, los medios alternativos de solución de controversias también son nuestro campo. ¿Por qué? Pues porque, oye, puede ser que en 2 meses, a través de estos procedimientos de conciliación, ya sea ante el centro o de manera privada y después ratificado ante el centro, pues resuelvas 10, 20 asuntos y no uno en 5 años, ¿verdad? Que te va a desgastar también mucho, ¿no? ¿Por qué? Pues porque también el ejercicio de litigio en materia laboral va a cambiar con este diseño de justicia. Es decir, mientras que en un diseño como el actual puedes llevar una gran cantidad de juicios, puede ser que en este otro sistema, pues ya no puedas llevar esa cantidad y que tengas que incorporar más personal a tu oficina, porque pues, como sucedió en materia penal, ¿no? Que antes podías, en el sistema escrito, podían llevar muchas causas penales, pero cuando se introdujo la oralidad, se dieron cuenta que pues hay asuntos de complejidad alta que les involucra tener incluso abogados muy hábiles en interrogatorio, en contrainterrogatorio, en el alegato de apertura, es decir, equipos multidisciplinarios, ¿no? De tal manera que la situación nos permite hablar de las bondades de un procedimiento de conciliación, la posibilidad de resolver los asuntos en 1 o 2 audiencias o en un plazo máximo de 45 días, debe ser un detonante del interés para volcarnos en esta posibilidad de solución de los conflictos laborales. No debemos soslayar que a través de estos ejercicios dialécticos, porque eso es, también es un ejercicio dialéctico, lo que se van a contrastar son posiciones, son intereses, pero también debe operar el pragmatismo de las partes. Es decir, ¿qué me conviene? ¿Un arreglo en este momento de algo que puedo recibir de manera concreta o algo que va a entrar a un terreno incierto?
pueden haber muchas autoatribuciones, muchas autoimputaciones de todos los derechos que yo creo que tengo. Bueno, pero esa es tu posición. Y en un momento en el que nadie o ninguna autoridad judicial ha dicho que tienes esos derechos. En un escenario de la conciliación se llega con muchas expectativas, porque cada parte cree tener todos los derechos a todas las prestaciones que reclama. Sin embargo, llevado a juicio, hay que considerar que la otra parte también se va a defender, que la otra parte también va a refutar pruebas, que la otra parte también va a ofrecer las suyas y que también va a argumentar en relación con sus derechos. De tal manera que una expectativa, por alta que sea en el momento de la conciliación, se puede erosionar significativamente en el escenario de un proceso, o bien esfumarse, o, en el mejor de los casos, mantenerse. Pero también el tiempo va a transcurrir, va a haber desgaste para ambas partes. En fin, es cierto que en materia laboral vamos con un concepto que está muy arraigado y que tiene sustento en la Constitución y en tratados internacionales, los derechos irrenunciables. Sin embargo, pues incluso estos derechos, cuando se llevan al terreno del juicio, pues también están sujetos a discusión en relación con su existencia, con su quantum, con su cuantía, de tal manera que son aspectos que no deben soslayarse. Hay una gran, una gran corriente que puede sostener esto, que bueno, que en relación con los derechos irrenunciables de los trabajadores no se puede hacer negociación alguna. Y aquí el punto es este, que si partimos de esa premisa, pues ninguna conciliación va a ser posible. Ok, exactamente. ¿Verdad? Ahora, Sino, sí, perdón, maestro, que lo interrumpa. Es que el tema es muy interesante y como usted bien sí, señala, claro. ahora quisiera yo, si me lo permite, ya Sí, para ir cerrando esta gran sí, charla y con la invitación abierta de que por favor nos honre nuevamente con su presencia en un futuro programa para seguir abordando estos temas en materia sí. laboral. ¿Qué va a ocurrir ahora, por ejemplo? ¿Cuál va a ser la logística del juicio laboral para vía de amparo, por ejemplo? Usted como magistrado, que supongo que también ahí el trabajo pues va a ser muy sofisticado, muy especializado, muy eh, con pincitas, sobre todo porque supongo yo que ahora el papel del magistrado colegiado de circuito va a ser de, ¿sabes qué? O, pues sí, va a ser de, te presento amparo, te presento los discos tal vez de las audiencias grabadas y cómo va a ser ahí el papel ahora del magistrado para resolver un amparo en materia laboral, qué tiene que versar y qué tienen que hacer los postulantes a la hora, por ejemplo, de irse al amparo, qué cosas deben de poner a muy fina atención para ello, ¿no? Sí, claro. Bueno, viene también un cambio de paradigma en el trabajo que se va a realizar en los tribunales colegiados en materia laboral, porque hasta ahora, para nosotros, imponernos de las constancias ha implicado tener acceso físico al expediente, que es donde están la demanda, la contestación, y luego donde están las actas de las audiencias, donde obran el desahogo de la testimonial, de la confesional, si hay declaración de parte, bueno, pues también, y las actas de las inspecciones que se hayan levantado, los dictámenes periciales. Ahora, esto va a cambiar, como bien lo apuntas, porque ahora sí vamos a tener evidentemente un expediente de la fase escrita, pero en relación con el desahogo de las audiencias preliminares y de juicio oral, van a coexistir los registros en sistemas electrónicos donde se almacene audio y video, y también, porque así lo establece la ley, va a subsistir un acta de, digamos, de los hechos principales que haya tenido lugar con la audiencia. No precisamente un acta estenográfica de todo lo que se dijo y que se expresó
en la audiencia, porque en relación con ello pues va a existir el registro electrónico. Ujú. Entonces, el cambiar, porque ahora sí nos van a mandar, junto con la demanda de amparo, las constancias de la fase escrita que contengan los registros electrónicos de la grabación de las audiencias. Y de esa manera, el trabajo del colegiado va a ser tanto imponernos de la fase escrita para delimitar lo que habrá que estar imponiéndose del contenido de esos registros a través de su proyección en video. Ujú. Sí, claro que va a implicar este cambio. El trámite para el abogado va a seguir siendo el mismo. La demanda de amparo directo se presenta ante el tribunal, ante la autoridad responsable. La autoridad responsable lo que hace es emplazar a las partes, rendir su informe justificado, ahí va a incorporar esos registros electrónicos y cuando mande todo al tribunal colegiado, va a remitirle ese expediente escrito y los registros de los videos, de las audiencias, claro. Ok, perfecto. Magistrado, Entonces, ajá, no, por favor, esto continúe. es como sucedió también en materia penal, donde se empezaron a mandar pues las carpetas de antecedentes administrativos y los discos principalmente. Ujú. Ahí operó de una manera en que pues, el, el juez de distrito pues, tampoco debía tener acceso a los registros a los que no había tenido el debate oral. Bueno, aquí pues la dinámica puede ser parecida, pero pues también con sus particularidades, porque entonces el tribunal colegiado va a tener acceso primariamente al contenido de los discos y a través de esto, de la proyección en video. Pues vaya que la tarea va a ser interesante, magistrado. Sí, Nada sí, sí. sencilla, pero yo estoy muy seguro que tenemos muchos funcionarios, magistrados muy capacitados que, así como usted, van a llevar a buen puerto toda esta tarea y pues los abogados nos toca también hacer nuestra parte desde el litigio y conducirnos con probidad, con eficacia y con respeto a la ley y obviamente también no ver como al negrito de la rosa, al Federal de Conciliación y los centros locales, sino sí verlos como una posibilidad para poder dar una mayor impartición de justicia pronta sin necesidad de llegar a una instancia judicial. Pues de verdad, magistrado, muchas gracias, gracias por su tiempo, gracias por su oportunidad de estar con nosotros. Finalmente, una pregunta que le hacemos obligado a todos nuestros invitados es, nos escuchan muchos jóvenes universitarios que le están estudiando la carrera o están próximos a salir. ¿Qué consejo les daría a todos ellos o una recomendación para el ejercicio de sus carreras profesionales, por ejemplo? ¿Qué les diría, magistrado? Pues miren, yo les puedo compartir algo y esto es muy importante. A su vez también me lo transmitió un maestro. La mejor compañera que puede uno tener en el desarrollo de la profesión es la conciencia, de tal manera que nunca se aparten del ejercicio ético de la profesión. Es un área del derecho social, pues digamos, a nivel macro es un área del derecho que más nos exige probidad por los sujetos que normalmente son quienes vienen al abogado en busca de una solución para sus problemáticas. Son la clase trabajadora mayormente y en esa medida, pues sí, nos reclaman es un ejercicio ético de la profesión, son pues parte de un sector desfavorecido históricamente en nuestro país y en esa medida sí nos reclaman ese ejercicio ético, de tal manera que pues conserven una conciencia que les permita tener un sueño tranquilo cada día y esto les va a augurar
un gran futuro profesional. Muchas gracias, magistrado. Y con ese consejo y esa recomendación, nos despedimos agradeciendo al doctor Raúl Juan Contreras Bustamante, director de la Facultad de Derecho de la UNAM, al maestro Ricardo Rojas Arévalo, director de Educación a Distancia, y a la doctora Sonia Venegas Álvarez, directora de este Seminario de Derecho Administrativo. Pero sobre todo agradecemos siempre y enormemente a nuestro magistrado Martín Waldo Mariscal Rojas. Muchas gracias por su presencia, por compartir con nosotros y que sea la primera de muchas, querido magistrado, y nos estamos viendo próximamente. Muchas gracias. Gracias a ustedes, con mucho gusto.